Gloria a Dios, aleluya. Dios les bendiga a todos mis amados hermanos. Quien vive y a su nombre. Aleluya, gloria a nuestro Dios. Damos una cordial bienvenida a todos los hermanos y a los amigos que nos visitan. También saludamos a todos los que están participando de nuestro culto a través del canal Refugio para el Alma TV. Aleluya, maravilloso el Señor para siempre. Antes de entrar a la enseñanza de la palabra, en esta mañana tenemos el gozo y la bendición de poder presentar como miembros en plena comunión a un precioso grupo de hermanos que descendió a las aguas bautismales el pasado miércoles 20 de julio. Y para nosotros, por supuesto, es un gozo y un privilegio admitirles como miembros en plena comunión. Voy a llamarles y van pasando aquí al altar, por favor, la hermana Daniela Henao, Yulimar Campos, Cristian Camilo Troches, Marjoris Campos, James Londoño, Juan Guillermo Palacio y Alejandro Rivera. A Dios sea la gloria. ¿Cuánto nos gozamos por esta victoria? Aleluya. Cristo vive para siempre. Mírenme hacia acá, por favor. Den la media vuelta, por favor, amados hermanos. Quiero decirles unas cositas importantes. Hoy ustedes, pues, ya el 20 de este mes, dieron un paso muy importante, un paso fundamental para la vida de todo cristiano. En lo personal, después de que mi esposa y yo nos hicimos bautizar, mi pastor me dijo: ¿quiere ingresar a un grupo de evangelización? Y yo le dije que sí. Y a partir de ese momento comenzó mi carrera en el servicio, en la obra del Señor. Comencé como empieza todo miembro de iglesia, evangelizando, colaborando como ujier, ayudando a hacer aseo, todo lo que empezamos de cero. Pero les traigo esto a colación porque es que uno nunca sabe. Yo nunca me convertí a Cristo para ser pastor. Uno nunca sabe los planes que Dios tenga con su vida. Ustedes han dado un paso de obediencia, como lo es el bautismo en agua. De aquí en adelante, pues Dios comenzará a perfilarlos a cada uno de acuerdo al propósito que Él tenga para sus vidas, pero también de acuerdo a la disposición y a la fidelidad de cada uno de ustedes. A partir de hoy, ustedes entran a ser miembros en plena comunión de esta bendita obra del movimiento misionero mundial. Es deber de los miembros de esta obra procurar la paz y la unidad de la iglesia, sobrellevando los unos las cargas de los otros, es decir, orando por los demás. Si en algún momento Dios pone en su corazón la necesidad de socorrer a un hermano, porque eso puede pasarle a cualquier cristiano, en algún momento nos ha pasado, que Dios le permite a uno ver la necesidad de un hermano. Y aquí estoy hablando de una necesidad material. Ejemplo, usted fue a visitar una familia y ellos no le dijeron nada, pero Dios le permite entender: aquí están pasando necesidades. A mí llegó a pasarme eso. Y de mi pobreza, porque tenía una situación difícil en ese tiempo, sin embargo le decía a mi esposa: vamos a compartir algo con esta familia. Y bueno, todo eso ha redundado también en bendición para nosotros. Gloria al Señor. Entonces, amados hermanos, como ustedes han hecho profesión pública de su fe en el Señor Jesucristo y se han hecho bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, como lo manda la bendita palabra, es su deber comportarse a partir de este momento de una manera, como dice el apóstol Pablo, como es digno del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
Es su deber guardarse del pecado, orar continuamente, procurar crecer en la oración. Ya eso sí es personal, cada creyente debe proponer en su corazón crecer en la oración. Cuando yo comencé en el Evangelio, yo recuerdo que me daba mucha dificultad orar siquiera 5 minutos, pero uno se va esforzando y se va proponiendo, y al último usted ya puede orar 1 hora, 2 horas, 3 horas y más, amén, y pasar un día en oración, una noche en vigilia. Todo eso lo va dando el Señor. Les pregunto, mis amados hermanos, delante de Dios y delante de todos estos testigos, ¿prometen a partir de este momento llevar una vida santa como fieles seguidores de Cristo y contribuir a la paz, la prosperidad y la unidad de la iglesia? Amén, gloria al Señor. Por cuanto han hecho profesión de su fe en el Señor Jesucristo, los recibimos como miembros de esta iglesia con los privilegios y deberes propios de nuestra familia espiritual. Que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo los bendiga, los guarde y cumpla los propósitos que tiene para con cada una de sus vidas. Vamos a orar por ellos, amados hermanos. Les invito a estar de pie. Oremos por este precioso grupo. Hay una característica, hermano, en esta ocasión, es que la mayoría son jóvenes. ¿Cuántos se alegran por eso? Qué bueno, hermano, eso es un privilegio muy grande. Que a pesar de que este mundo esté como esté, sin embargo, todavía haya jóvenes y jovencitas que quieran agradar al Dios Todopoderoso. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te adoramos, Señor, honramos y glorificamos tu santo nombre. Mil gracias te damos por esta victoria tan grande que tú nos diste, Señor, de llevar este precioso grupo de hermanos y hermanas a las aguas bautismales. Hoy, Señor, los encomendamos a tu gracia. Te pedimos que les sigas bendiciendo, que les capacites, que hagas de cada uno de ellos un vaso de honra, un instrumento de tu amor, un instrumento de tu poder, de tu gracia y de tu bendita palabra. Ayúdales a mantenerse fieles a ti, fieles a tu bendita palabra, fieles a tu bendita obra hasta el final de sus días. Guárdales de todo engaño del diablo y de toda obra perversa de las tinieblas, Señor. Que estos hermanos lleguen a ser columnas dentro de tu bendita obra. Cumple los propósitos que tienes para con cada uno de ellos, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y te damos muchas gracias. Amén. ¿Cuántos los felicitan? Dios les bendiga, hermanos. Les felicitamos. Bienvenidos a la iglesia en plena comunión. Aleluya. A partir de hoy, escúchenme por favor, a partir de hoy ya pueden participar de la Santa Cena. Ahora con la ayuda del Señor en la tarde vamos a estar celebrando la Santa Cena. Ya pueden participar, si desean ingresar a un grupo de evangelismo, si desean hacer parte del grupo de alabanza, o sea, mientras uno más sea activo en una iglesia, eso le ayuda más a su crecimiento espiritual. Dios les bendiga, mis amados, pasen a sus asientos. Aleluya. Y les invito, hermanos, a que abran sus Biblias en el libro de los Proverbios, en el capítulo 15, aleluya. Capítulo 15 del libro de los Proverbios. Si hay alguien a su lado que no tiene Biblia, comparta con él, por favor. Y si es un hermano, hay que decirle, hermano, por favor, compre Biblia o traiga la Biblia. Amén. Una observación, hermano, que es bueno de vez en cuando hacerla. Présteme atención un momento, hermano, que le voy a decir. Nosotros como miembros en plena comunión de la iglesia debemos andar con debemos acudir con nuestra Biblia al culto. Amén. No con un celular. No. El celular nunca puede reemplazar la Biblia. Eso hace parte también de la reverencia. El celular es por ahí para un desvare. Hombre, estoy en algún lugar y quiero mostrarle un versículo a una persona, pues también en mi celular cargo una versión de la Biblia. Pero para el culto es
la Biblia. Amén. Preferiblemente Reina Valera, versión 1960, que es la que usamos la mayoría. Gloria a Dios. Capítulo 15 de Proverbios, el verso 24. Dice la palabra del Señor lo siguiente: el camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, mil gracias, Señor, por esta maravillosa oportunidad que nos concedes de reunirnos aquí en tu casa, con el propósito de alabar y glorificar tu santo nombre. Gracias por tu presencia en este lugar, Señor, por tu pueblo que se ha dispuesto para venir a tu casa en esta mañana, y por todos los que están participando del culto a través del canal Refugio para el Alma. Gracias por esta bendita palabra, a través de la cual conocimos la verdad, a través de la cual nuestras almas se nutren y se fortalecen continuamente. Háblanos en esta hora, Señor. Yo te pido que bendigas a tu pueblo, que a través de tu palabra tú nos impartas a cada uno fe, consolación, esperanza, fortaleza espiritual, pero que también a través de ella corrijas lo deficiente y enderece lo torcido que pueda haber en cada vida y en cada corazón. Padre, te suplico que me des la gracia, la sabiduría y la unción suficientes para cumplir con esta gran responsabilidad de enseñar tu palabra. Lléname de tu gracia, úngeme con tu Santo Espíritu, entrégame un mensaje de tu palabra que venga directamente del cielo, directamente del trono de la gracia, y que sea de grande bendición y de mucha edificación para todo tu pueblo. Salva las almas, sana a los enfermos, liberta a los oprimidos por el diablo. Todo esto te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesucristo, y te damos muchas gracias. Amén. Aleluya. A Dios sea la gloria. Tomen asiento, mis amados hermanos. Vamos a estar bien atentos a lo que Dios quiere hablarnos a través de su bendita palabra. Él me ha regalado un tema que tiene como título: solo los entendidos eligen el camino de la vida. Amén. Solo los entendidos eligen el camino de la vida. ¿Quién lo creyera, amados hermanos? Pero no todo el mundo está dispuesto a elegir el camino de la vida. Amén. Hay quienes tristemente han elegido el camino de la muerte, el camino del pecado, el camino que los ha llevado a la condenación eterna. De hecho, y es bíblico, la mayoría de las personas no se salvan, no porque en el cielo no haya espacio para tanta gente, sino porque los seres humanos no quieren. Pablo dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Pero también dice en una de sus epístolas que no es de todos la fe. No todo el mundo está dispuesto a elegir el camino de la vida. Si algo debería tener claro cada persona, es que tarde o temprano tendrá que abandonar este mundo para iniciar el viaje sin retorno, para el cual todos tenemos el tiquete garantizado. El viaje sin retorno, amados hermanos. Una vez que una persona parte de este mundo, nunca más, estoy hablando de esta vida, nunca más se le vuelve a ver. Aquí en la tierra nunca más. Usted que ha perdido algún ser querido, que en ocasiones lo extraña, nunca más se sabe. Por eso, para tanta gente, ese momento en el que ya van a depositar el cadáver en una tumba,
para mucha gente es un momento sumamente estresante, impactante, porque es que ya saben que nunca más le van a volver a ver. Algunos hasta el último momento abrazan el cadáver, le dan besos, todo eso es muy respetable. Pero yo he observado en los entierros, hermano, que cuando ya definitivamente ya no se puede esperar más, hay que bajarlo al sepulcro o depositarlo en estas bóvedas que también existen para ello. Hermano, mucha gente se quiebra, es muy doloroso, porque nunca más va a volver a ver a ese ser querido. Nosotros los hijos de Dios tenemos la certeza, y permítame le aclaro esto, para quienes no lo tengan todavía muy claro, muy definido. Los hijos de Dios, los creyentes, en el cielo nos vamos a reconocer. Nosotros como hermanos en Cristo, nuestros familiares que han sido salvos o que lleguen a ser salvos, en el cielo nos vamos a ver con ellos. Pero no se puede cometer el error, porque un día escuchaba a alguien predicar: amigo, si usted quiere ver a sus familiares que ya han muerto, conviértase a Cristo para que lo vea en el cielo. Eso es un error, porque eso no lo dice la Biblia. Involuntariamente se está incurriendo en una mentira, porque nosotros vamos a ver es a los que hayan sido salvos. Los que se perdieron, hermanos, nosotros no los vamos a ver. Si un hermano, un papá, un amigo, la esposa, el hijo murió sin Cristo, hermano, usted no lo va a ver en la eternidad. Esa es la realidad. Yo no lo puedo engañar a usted, porque es que yo no tengo argumentos bíblicos para decirle a usted cómo lo vamos a ver si nosotros vamos a estar en el reino de los cielos y quienes se pierden o se han perdido van a estar en un lugar al que la Biblia llama el lago que arde con fuego y azufre. No tiene presentación, hermano. Es más, dígame, hagamos esta reflexión: ¿cómo sería para usted y para mí ver a un familiar allá en el lago? Supongamos, acá estamos en el cielo nosotros, felices, en el cielo todo es paz, armonía, felicidad, la presencia de Dios, y que usted y yo viéramos allá el lago que arde con fuego y azufre, y usted viera a su mamá, a su papá, a su hermano, a su hijo. ¿Habría felicidad en el cielo? No, nunca, hermano, nunca, nunca. Y lo que dice la palabra en Apocalipsis capítulo 21 es que, hermano, allá no habrá llanto, ni lágrimas, ni dolor, ni muerte, porque las primeras cosas pasaron. No tendremos memoria de las cosas pasadas. Muy triste, sí, yo sé, pero hermano, así lo hizo Dios. Por eso es que cada persona tiene la responsabilidad de elegir, el deber. A usted nadie lo va a entrar amarrado al reino de los cielos, nadie. Créame que si nosotros tuviéramos la facultad de entrar a nuestro familiar amarrado al reino de los cielos, hace rato los tendríamos amarrados. ¿Sí o no? Por allá metido en una pieza oscura, hermano, que lo único que pudieran hacer es acordarse de Dios, para que al menos en esa pieza oscura no pequen. Pero uno no puede obligar a nadie, hermano, ni a nuestros hijos, ni a la esposa, ni al esposo. Dios no obliga a nadie. Pero la palabra es muy clara: el camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. Esa palabra entendido va a ser clave en esta enseñanza con la ayuda del Señor. Entendido. No inteligente, sino entendido. Porque de gente inteligente está llena el mundo. Usted y yo no sabemos ni un 5% de lo que sabe un científico. Pero vaya, háblele a un científico de Cristo.
Si usted y yo nos comparamos con un médico, con un especialista en medicina, hermano, usted y yo nos tenemos que sentar a llorar porque ellos saben una cantidad de cosas que nosotros no sabemos. Con dificultad conocemos el acetaminofén. Amén. Entonces ese médico es muy sabio y yo soy muy torpe. Él tiene unos conocimientos humanos. Pero cuando se habla de la salvación, del camino de la vida, la Biblia no habla de los sabios, ni de los más inteligentes, sino de los entendidos. Entendidos. De hecho dice la palabra en el libro del profeta Daniel, que los entendidos resplandecerán como las estrellas en el firmamento. Los entendidos. Aquella persona sensata que abrió su corazón un día a la palabra de Dios. Todos en algún momento hemos tenido la oportunidad. Yo la tuve desde muchacho. Un día recuerdo un amigo me dijo: Pedro, venga, alguien vino aquí a hablarme de la Biblia. Fui. Y sí, nos enseñaron cosas de la Biblia, estuvimos unos meses compartiendo con ellos. Era una secta. Después me aparté de esa secta y doy gracias a Dios, que imagínense qué tal que me hubiera quedado en esa secta. Pero allí di los primeros pasos en cuanto a lo que es el conocimiento de la Biblia. Valoro que me enseñaron a orar, no como dice la Biblia, pero sí me enseñaron que uno no le pedía una imagen, ni a los muertos. Me dijeron ellos que uno le oraba a Jehová Dios. Esa fue la información que recibí, y así comencé a orarle a Jehová Dios, y Jehová Dios me escuchó. Me dijeron que los niños no se bautizaban. Por eso cuando nació nuestro primer hijo, que mi esposa y yo no éramos cristianos, yo le dije a ella: el niño no lo vamos a bautizar, porque yo ya entendía, los niños no se bautizan. Pero bueno, ese fue el comienzo. Ya yo leía la Biblia, no seguí yendo a ese lugar, pero leía la Biblia y oraba a Dios, siendo inconverso todavía, pero oraba a Dios y le decía: Señor, muéstrame el camino. Mi preocupación era: Señor, de tantas religiones que hay, ¿cuál es la verdadera? Esa fue la preocupación que se clavó en mi corazón. Después Dios me permitió entender: no se trata de una religión verdadera, se trata de un camino verdadero, que es el camino del Evangelio. Se trata de aprender a hacer la voluntad de Dios. Y un día el Señor me trajo a esta bendita obra, y aquí estamos, hermanos, agradecidos con Dios por habernos salvado. Pero le decía que si la gente fuera consciente de que si algo tenemos nosotros garantizado en esta vida, es el tiquete que nos llevará a la eternidad. Ese no hay que comprarlo, porque cuando se habla de la eternidad, en términos generales, es la eternidad. Ya cuando vamos a la palabra, encontramos que hay una eternidad sin Dios y hay una eternidad con Dios. Pero cada que una persona muere, su alma va a la eternidad. La eternidad. El viaje sin retorno. Y la eternidad tiene dos destinos: el cielo o el infierno, que el escritor de Proverbios lo llama el Seol. El camino de la vida, es decir, el camino que lleva al reino de los cielos, es hacia arriba, al entendido, para apartarse del Seol abajo. Y ahora vamos a mirar por la palabra que el Seol o el infierno está hacia abajo. En las profundidades de la tierra. Está demostrado científicamente, el interior de la tierra es fuego líquido. Fuego líquido. Y en el interior de la tierra está ese lugar tenebroso que ninguno de nosotros quiere conocer, que su solo nombre ya causa aversión. En los años que llevo predicando la palabra,
Le he predicado y le he compartido a cientos de personas, muchas. Y a todas les he hecho esta pregunta. Dígame a dónde quisiera ir usted cuando muera, al cielo o al infierno. Nadie me ha dicho que quiere ir al infierno. Nadie. Todos quieren ir al cielo. Todo el borracho quiere ir al cielo. El adúltero quiere ir al cielo. Muere el cantante famoso y entonces dice la gente que ya entró a ser parte de la orquesta de Dios en el cielo. No, pues qué maravilla. Un adúltero empedernido, un borracho, un idólatra, un adorador de Satanás, porque muchos de ellos abiertamente son adoradores de Satanás. Estoy hablando, por ejemplo, de los cantantes famosos. Y muere y no falta el ingenuo, el necio, que dice que ya entró a formar parte de la orquesta de Dios en el cielo. Cuando murió por ahí una señora muy famosa, ella, cantante de salsa, entonces imagine ya es que todos los ángeles bailando salsa en el cielo, porque había llegado esa señora al cielo. Esa es la idea que nos vendieron, amados hermanos. Eso fue lo que nos enseñó a usted y a mí la religión, porque la mayoría de nosotros tuvo contacto con la religión tradicional. Nunca lo hicimos por vocación, sino por imposición. Fue allá donde nos llevaron nuestros padres o abuelos o el que lo haya llevado a usted. Entonces, como la mayoría de la gente no es consciente o no quiere ser consciente mejor de que tarde o temprano va a abandonar este mundo, por eso viven de una manera desprevenida, como si nunca fueran a partir de este mundo. Y por eso los sorprende la muerte sin haberse preparado para ese momento, porque aunque usted no lo crea, para ese momento también hay que prepararse. Mire, hermano, la gente encuentra la muerte en una discoteca. Esta semana había una noticia un poco, entre comillas, curiosa, pero pasó. En Israel estaban un grupo de personas en una piscina, en un día de sol, disfrutando, bañándose, y habían 4 o 5 personas dentro de la piscina, y de pronto se abrió un agujero al interior de esa piscina, succionó toda el agua, y por ahí se llevó una persona, y claro, esa persona murió. Ni siquiera se murió porque no sabía nadar, y no, estaba de pie, y en un momento a otro se abre ese agujero, y se la traga viva. Murió. Mire cómo una persona puede encontrar la muerte. La muerte no se encuentra únicamente en los hospitales. La muerte no se encuentra únicamente en las salas de cirugía, en las UCIs. La muerte la encuentran los seres humanos en una discoteca, en un motel. ¿Sabe usted cuánta gente ha muerto en un motel? Y normalmente uno no entiende que la gente no va a los moteles a morirse, va a otras cosas. Pero allá muchos han encontrado la muerte. En un paseo, ¿cuántos se van para un paseo de vacaciones? Otros han encontrado la muerte en plena luna de miel. Y otros ni siquiera alcanzaron a llegar al altar, porque yendo hacia el lugar donde se iban a casar, encontraron la muerte. Es la vida, amados hermanos. Esa es la realidad de la vida. Por eso el ser humano debe prepararse para ese momento. A nosotros nos enseñaron que debíamos prepararnos para la vida. Desde muy pequeños, nuestros padres, nuestros tíos, cualquiera que haya sido el caso, nos inculcaron que deberíamos estudiar o por lo menos aprender un oficio para aprender a defendernos en la vida. Pero nadie nos enseñó que debíamos prepararnos para el día de la muerte, nadie.
A mí ningún profesor me enseñó que yo debía prepararme para el día de la muerte. Sí, nos enseñaban otras cosas. Recuerdo un profesor de álgebra que nos decía: todo lo que usted aprende en álgebra le va a servir para la vida práctica. En muchas cosas tenía razón, pero nunca nos enseñaron: prepárese para el día de la muerte. Es más, si lo aplicamos desde ese punto de vista, las matemáticas también deberían prepararnos para el día de la muerte. Usted dirá: ¿y qué tiene que ver las matemáticas con esto? Tiene que ver. Vaya al libro de los Salmos, capítulo 90, al nombre de Cristo. Libro de los Salmos, capítulo 90, a Dios sea la gloria. Aleluya. Vamos a mirar esta oración de Moisés, porque el Salmo 90 lo escribió Moisés. Verso 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Este versículo tiene una profundidad impresionante, amados hermanos. Mire esta oración: enséñanos de tal modo a contar. Por eso le dije que las matemáticas también tienen que ver ahí. ¿Contar tiene que ver con matemáticas o no? Bueno, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿De qué clase de sabiduría nos está hablando Moisés ahí? De esa de prepararnos, de vivir preparados. Mira, amado hermano, si la única gente que se muriera fueran los ancianos, usted y yo, la mayoría de nosotros, podríamos estar frescos todavía. Podríamos decir: hermano, este mensaje es como para 4 o 5 hermanitos aquí, que con todo el respeto que nos merecen, ya están viejitos, el resto respire tranquilo. Pero se muere gente, hermano, empezando a vivir. Hay gente que, yo escucho a veces noticias, muere esta persona de 17 años, de 15 años, y yo a veces me pregunto, o sea, ni siquiera conoció la cédula. ¿Recuerdan la mayoría de nosotros cuando teníamos 14, 15 años que no veíamos el día de sacar la cédula? Esa fue mi experiencia. Yo no veía, porque había muchos lugares donde no me dejaban entrar porque no tenía cédula. Y yo anhelaba el día que tuviera cédula. Y conocí mi cédula. Hay gente que ni siquiera la cédula la pudo conocer, amado hermano. Ni siquiera a los 18 años llega. Entonces, la oración de Moisés es muy profunda y es muy sabia. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Esto nos hace a usted y a mí entender algo. No puedo decir que comienzo a contar y a contar, van 60 años, 62, 65, 68, bueno, a los 70 me convierto. De los 70 en adelante le dedico el resto de mi vida a Dios. ¿Y quién le va a garantizar a usted que va a llegar a los 70? Bienaventurados los que ya llegaron a los 70 y pasaron por ahí. Pues bueno, Dios los bendiga. Pero muchos de nosotros no sabemos si vamos a llegar por allá. Lo único que usted y yo sabemos es que hoy, por la grande misericordia de Dios, estamos vivos. Pero usted y yo ni siquiera podemos garantizarle a nadie que mañana vamos a estar vivos. Ni siquiera eso. Por eso los cristianos, cuando hablamos de ciertos eventos, decimos: hermanos, si Dios quiere, si Dios lo permite. Si el Señor lo permite, nos vemos la próxima semana en tal lugar. Si Dios quiere, la próxima semana voy a hacer un viaje a X lugar. Si Dios quiere, si Dios me da la vida. Amén. Entonces, el buen cristiano va adquiriendo sabiduría para la vida a través de la oración, a través del estudio de la palabra, porque el buen cristiano le pide al Señor en oración que le enseñe a hacer su voluntad. Amén. Usted y yo, amados hermanos,
Si somos cristianos de verdad, vivimos preparados. Debemos vivir preparados, salvo que usted sea un cristiano que esté por ahí jugando con el pecado y ya esté jugando al gato y al ratón, se le esconde a la esposa, se le esconde a la mamá, se le esconde al pastor, se le esconde a todo el mundo, y yo no sé cómo ha hecho para escondérsele a Dios. Pero el resto andamos con la conciencia tranquila, agradecidos con Dios de que hasta aquí por su misericordia nos ha guardado, nos ha sostenido. Le pedimos cada día fortaleza para que podamos seguir avanzando. Porque, amado hermano, seamos honestos, ¿qué otro camino podemos tomar usted y yo? El diablo, que el Señor lo reprenda, eso le presenta a usted ofertas de todo tipo. ¿Pero para qué? Para destruir su vida. ¿Qué es lo que quiere hacer Satanás con su vida? Arruinarla. ¿Sabía usted, amado hermano, que muchas de las personas que hoy están en la indigencia fueron cristianas? ¿Ah? Por un momento respóndase a sí mismo, le hago esta pregunta: ¿a usted le gustaría terminar siendo un indigente? Que Dios nos guarde. Nadie planifica en su mente, nadie se programa, dice me voy a convertir en un indigente. Yo veo que la vida de esa gente es sabrosa. No pagan arriendo, no pagan servicios, no pagan impuestos. Es más, ni siquiera tienen que mercar. Les da hambre y van por allá y meten la mano a una caneca a ver qué hay por ahí. ¿A usted le llamaría la atención ser indigente? Hermano, claro, ¿a quién le va a llamar la atención eso? Pero la pregunta es: ¿por qué gente que fue cristiana termina en esa condición? Porque Satanás, que el Señor lo reprenda 1000 veces, hermano, los engañó, los sacó de los caminos de Dios con la falsa mentira, la misma mentira que le vendió a Eva: no moriréis, a usted no le va a pasar nada. Su pastor es muy exagerado. Usted no va a volver a la iglesia, pero tampoco se va a apartar de Dios. Otra mentira del diablo. No moriréis. Precisamente esta semana veníamos mi esposa y yo de algún lugar, de hacer alguna diligencia, y veníamos meditando en esas cosas y pensando en personas que un día estuvieron con nosotros, digo, en este camino. Tristemente se apartaron y la vida de ellas, hermano, es una desgracia. Sin contar los que ya murieron, porque muchos de ellos han muerto ya. Se apartaron del Señor y se encontraron con una muerte prematura. Veníamos mi esposa y yo haciendo ese ejercicio y decíamos: que Dios nos guarde, pero es que no vale la pena. Nadie, amado hermano, la experiencia que yo llevo en este camino, los años que por la gracia del Señor llevo en el camino del Evangelio, he visto gente apartarse. No puedo decir, hermano, solo uno o dos o tres, veo que siguen siendo personas felices. No hay uno solo que sea feliz. Viven una vida desgraciada. ¿Por qué? Porque ya no tienen la paz de Dios, porque ya no tienen el gozo del Espíritu Santo, porque ya no tienen la libertad que da el Señor a un verdadero cristiano. Viven vidas desgraciadas, amargadas. Alguna vez leía el testimonio de un descarriado que por la misericordia del Señor se reconcilió, porque algunos se reconcilian, otros nunca son capaces de volver. Pero hay unos que se reconcilian y gloria a Dios por ellos. Decía, hermano, cuando uno está descarriado no sirve ni para pecar, me decía, o mejor decía en su testimonio, no sirve ni para pecar, porque cada que va a pecar, su conciencia lo redarguye. No puede disfrutar porque hay una conciencia que le está acusando. Eso que usted está haciendo es malo, es pecado. Al nombre de Cristo. Entonces dice
Moisés en oración a Dios: enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y esa sabiduría, amado hermano, es la que nos conduce a usted y a mí cada día a reflexionar y a entender que no vale la pena volver atrás. Y a orar y a pedirle al Señor: Dios mío, guárdame de volver atrás. Guárdame de caer en las trampas del diablo. Coloca cada día más de tu santo temor en mi corazón. Ayúdame a serte fiel. Hermano, con el Señor estamos bien. Usted con el Señor está bien. Su vida en las manos de Dios es una bendición. No se deje engañar del diablo, que el Señor lo reprenda, porque Satanás lo quiere sacar a usted de los caminos de Dios, pero para destruir su vida, para arruinarla. Yo sé de gente que vive una vida desgraciada, miserable, y alguno de ellos en cierta ocasión nos testificaba a mi esposa y a mí, y nos decía, porque es de esas personas, hermano, que intentan volver a la iglesia, vuelven, luego se apartan otra vez, luego vuelven a la iglesia, hermano, van para allá y para acá, para allá y para acá. Parece la historia de Benito, quienes la han escuchado. Pero dice que cuando Benito volvió a la iglesia, volvió con el resabio de levantarse y caer otra vez. Y esta persona nos decía que cuando todavía tenía algo de sensibilidad, ojo, porque el hombre tiene algo que se llama sensibilidad espiritual, pero que esa se llega a perder cuando la persona finalmente ya termina resistiendo al Espíritu Santo. Cuando todavía le quedaba algo de sensibilidad, intentaba ir a la iglesia y nos decía: yo llegué a ir inclusive hasta la puerta y de ahí no era capaz de seguir, no era capaz de entrar. No era capaz de entrar, hermano. Qué tremendo, a qué condición puede llegar una persona de querer entrar al templo y no ser capaz. No porque sea inválido, no, hay algo que no le permite ingresar. Dios nos guarde, amados hermanos. Esta persona finalmente, hermano, es que el pecado produce unas ataduras espirituales muy impresionantes, hermano. Con el pecado es mejor no jugar, es mejor no jugar. No se vaya usted a mentalizar: no, yo estoy así por ahora, hermano, un poco descuidado, sí me tiro por ahí mis canitas al aire, dicen algunos, pero yo no me olvido del Señor. Claro, no se olvida inicialmente. Deje que el diablo comience a atarlo y atarlo y atarlo. O sea, yo me lo imagino así, hermano, como si el enemigo, hermano, comenzara con una soga a darle vueltas y vueltas y vueltas y más vueltas. Y mientras más pasa el día y más pecados comete, más vuelta le da el diablo, que el Señor lo reprenda. Cuando quiere reaccionar, ya no es capaz. Está atado. Por eso hay quienes, hermano, usted ve descarriados que vienen a la iglesia, uno se alegra. Y de pronto, ¿qué pasó? No volvió. ¿Sí ve por qué el peligro, amado hermano? Porque si no así, si fuera así de sencillo, los cristianos viviríamos dándonos vacaciones, viviríamos tomándonos años sabáticos. ¿Han oído hablar del año sabático? Un año de descanso, hermano. Este añito voy a descansar de la iglesia, me voy a dar un año sabático, me voy a ir por ahí a andar, de pronto me pegue una que otra rodada por ahí, el otro año con la ayuda de Dios vuelvo. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos ya estado por ahí en año sabático, cierto? La mitad de la iglesia viviría en año sabático. ¿Qué le pasa? No, hermano, estoy en un año sabático, me tomé un tiempo para descansar. Aquí no hay tiempo para descansar, amado hermano. Descansaremos el día que Dios nos llame a su bendita presencia. Mientras tanto, usted y yo no nos podemos cansar de perseverar. Al nombre de Cristo. Porque es que como el único que conoce el camino de la vida nuestra es Dios.
Hay gente que ha muerto descarriada y seguramente albergaban la esperanza de volver a la iglesia, no tuvieron tiempo. Es más, el día que Cristo venga por la iglesia, imagínense por un momento, amado hermano, esa escena aquí en el mundo. Nosotros volaremos con el Señor. ¿Qué va a pasar con todos los descarriados? Con todos los que se habían enfriado, con todos los que se habían descuidado. ¿Qué va a pasar con ellos? Para ellos va a ser más duro que para el resto de la gente, porque ellos van a entender claramente lo que pasó. Marino lo expresa en una de sus canciones, dice: unos dicen que una nave mucha gente se llevó. Seguramente historias como esas se van a escuchar después del arrebatamiento. Vinieron los extraterrestres y se llevaron a los evangélicos, pero fueron extraterrestres. Tantas versiones irán a salir, pero los que fueron cristianos y se quedaron, porque aquí se va a quedar gente. Esa es la realidad, amado hermano. Uno como pastor no quisiera que se le quedara un solo miembro de la iglesia, pero aquí se va a quedar gente. ¿Quiénes? Yo no sé, pero aquí se va a quedar gente. Porque es que Cristo va a venir de un momento a otro. Es más, le digo, amado hermano, miren, los años que por la gracia de Dios llevo pastoreando, uno nunca como pastor, nunca puede decir: hermano, qué bendición, el 100% de los miembros de la iglesia está animado. No se pierde un culto. Uno programa un ayuno, todos vienen al ayuno. Uno programa una vigilia, todos vienen a la vigilia. Uno nunca puede decir eso como pastor. No falta el desanimado, no falta el cojo, no falta el que está por ahí enredado en cosas, en pecados ocultos. Ese es el común denominador de cualquier congregación, amado hermano. Nunca todos los miembros de la iglesia están 100% bien en la vida espiritual. Nunca. Nunca. Entonces, cuando Cristo venga a la iglesia, yo pregunto: ¿se va a quedar gente o no? Claro que se van a quedar. Y ellos van a ser conscientes de lo que pasó. Ellos van a ser conscientes de que Cristo vino. El Señor Jesucristo en el Evangelio según San Mateo dice que será como en los días de Noé, que la gente andaba casándose, dándose en casamiento, es decir, disfrutando la vida, viajando, paseando, hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. No entendieron, dice la palabra, hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Hay gente que no quiere entender, porque recuerde, el camino de la vida es hacia arriba al entendido. Al entendido, no al desprevenido, sino al entendido. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que vivir preparados. Usted no diga en su corazón: hermano, en diciembre con la ayuda del Señor comienzo a prepararme. No, viva preparado ahora. Porque si usted se muere hoy o se muere mañana, ¿qué? Ha muerto gente que en algún momento fue cristiana y ha quedado el sinsabor. Hermano, ¿sería que se alcanzó a salvar? ¿Sería que alcanzó a tener la oportunidad? Dígame que muera un descarriado de un infarto. Un infarto fulminante dará tiempo a arrepentirse. Un accidente de tránsito, una bala. Todavía el que cae a un hospital, hermano, y no está agonizando, que está muy mal, que vayan y oren por él, pues bueno, uno alberga la esperanza. He vivido experiencia, hermano, que me piden ir a orar por una persona, y en algunos casos, no en todos, pero algunos, la persona está en la UCI y a uno no lo dejan pasar. A través de un vidrio uno puede ver la persona allá.
Es lo único que puede hacer. Pero le piden a uno que vaya y ore por esa persona. Pues sí, yo me he parado así y mentalmente le he dicho: Señor, ten misericordia de esa persona. No puede hablar, ya no ni siquiera entiende o escucha porque está privada. Y algunos han muerto así, algunos no volvieron. No deje, amado hermano y amigo que me escucha, el asunto de la salvación de su alma para el momento en que por determinada razón usted tenga que encontrarse en una UCI o en un accidente de esos que no dan tiempo a nada. Es que estamos en este mundo, hermano. A veces la muerte llega de la manera más sorpresiva. ¿Quién se iba a imaginar antes del 11 de septiembre del año 2000 o 2001, creo que fue el 2000, cuando las Torres Gemelas, ¿recuerdan? Que por allá en el piso 110 la gente se iba a morir. ¿Quién, hermano, pensaba qué tal que un avión se estrelle contra esta torre? Hermano, eso no le pasaba por la mente a nadie, porque esa no era una ruta de aviones. Quienes siguieron un poco la historia saben que hubo terroristas que ingresaron a escuelas de aviación en los Estados Unidos, recibieron clases de aviación antes del momento en que abordaron esos aviones. Es más, ya sabían la ruta que debían tomar porque se tenían que desviar. Cada avión va con una ruta. En el aire todos los días hay miles y miles de aviones al mismo tiempo, pero cada uno tiene una ruta, por eso no se chocan. Cada uno tiene una ruta. Uno tiene que ir a una altura, otro a la otra y así sucesivamente. Pero ellos tienen una ruta. Para que pudieran estrellarse esos aviones contra las Torres Gemelas, tuvieron que desviarlos de la ruta. Los terroristas primero estudiaron aviación, se prepararon, estudiaron, investigaron cuáles son las coordenadas de esas torres, cuáles son las coordenadas del Pentágono. Entonces la gente estaba, hermano, allá en esas torres, 110 pisos, tranquila. Es más, era un lugar de turismo, mucha gente iba solamente por tener el privilegio de observar desde esa altura. Y a plena luz del día. Porque, hermano, el segundo avión yo lo vi, yo estuve en ese momento, recuerdo el lugar donde estaba, hermano, fue en vivo y en directo. Cuando el segundo avión se estrelló, fue en vivo y en directo, hermano. Humanamente hablando, nunca eso se le pasaba a uno por la mente. Lo triste es que mucha gente, porque los aviones se estrellan en los pisos superiores, y cuando la gente de los pisos inferiores comienza a sentir ese calor, porque el líquido, el combustible de esos aviones se derrama por los edificios, se enciende todo eso, hermano, se veía por la televisión cómo las personas se tiraban del piso 60, al piso 70, 80, vivos, pero más bien se lanzaban, hermano, del terror, del pánico que se apoderó de ellos. Entonces, mire, amado hermano, que la muerte es algo tan impredecible, que la Biblia nos dice: es mejor que viva preparado. Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Es decir, que usted y yo lleguemos a ese nivel mental, emocional, psicológico, en que uno diga: no, lo mejor para mí es vivir bien con el Señor, es mantenerme preparado. Si uno preguntara, hermano, ¿cuánto quiere morir hoy? Pues yo creo que escasamente de pronto uno que otro levantaría la mano, si es que alguien la levanta. Pero si usted me pregunta a mí que si me quiero morir hoy, yo todavía no me quiero morir. Hermano, ¿y los viejitos que quieren morir? Amén. Es que amamos la vida, hermano, esto lo amamos. El diablo, que el Señor lo reprenda, sabe eso.
Recuerde lo que le dijo a Dios hablando de Job: todo lo que el hombre tiene, dará por su vida. Eso es verdad. Si a usted le dijera: mire, usted tiene una enfermedad que de la única manera que usted se sana es vendiendo su casa e invirtiendo ese dinero. Usted vende la casa y se hace el tratamiento. Si le garantizan que usted se cura, usted dice: si Dios me lo permite, después me consigo otra casa, pero yo primero mi salud, porque amamos la vida. Entonces, cuando la palabra nos dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, se refiere a esto, a que vivamos de tal manera que el día en que a Dios en su soberanía le plazca llamarnos a cualquiera de nosotros a su presencia, podamos volar al reino de los cielos sin ningún problema. Pedro dice en su segunda carta que cuando vivimos de la manera que Dios quiere que vivamos, de esta manera nos será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de los cielos. Cuando usted vive bien, hermano, conforme a la voluntad de Dios, usted tiene una puerta abierta. Es como si desde el cielo le dijeran: mira, aquí están las puertas abiertas para usted y para mí en el reino de los cielos. Las puertas están abiertas. Amén. Y llegará el día en que a usted y a mí el Señor nos dirá: sube acá, sea a través de la muerte o sea a través del arrebatamiento, pero nos dirá el Señor: sube acá. Qué bueno, gloria a Dios. Al nombre de Cristo. Pero Dios, que conoce todo, mire lo que nos dice a través de su palabra. Vaya a Deuteronomio, capítulo 32. Capítulo 32 del libro de Deuteronomio. A Dios sea la gloria. Maravilloso el Señor para siempre. Gloria a Jesucristo. Leamos el verso 29. Mira lo que dice Dios con respecto a su pueblo. Verso 29. Ojalá fueran sabios, que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. Qué tremendo, amado hermano. Ojalá fueran sabios, que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. Esto puede tener aplicación para ambas partes. Primero, para nosotros. Si usted y yo permanecemos fieles al Señor, sabemos el fin que nos espera, ¿o no? Claro, hermano. Yo tengo la certeza de que si yo muriera, hermano, mi alma va al reino de los cielos. Pero también va en la otra vía, en el otro sentido. El fin que les espera a quienes no están preparados si la muerte los sorprendiera hoy. Ojalá fueran sabios, que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. Por ejemplo, una persona que ha pasado tantas veces entrar a una cirugía con el ánimo de que le operen y mejore su salud, pero finalmente en esa cirugía la persona muere y esa persona despertar en el infierno. Qué terrible, amado hermano. Eso tiene que ser muy duro. Muchos de ustedes han visto una película que se llama Vida después de la muerte. Y esa película ilustra la angustia de un hombre que por un accidente ingresa a una sala de cirugía, pero su alma ya no está en el cuerpo. Y el alma por momentos va al infierno y por momentos escapa y vuelve otra vez a la sala de cirugía. Y ese hombre en su espíritu, porque es que hermano la Biblia lo enseña,
usted y yo al morir seguimos siendo conscientes de todo, de todo. La persona ve, escucha, siente, habla, pero los de aquí ya no le escuchamos. Y este hombre en su desesperación le grita a los médicos que lo están ahí operando, que por favor hagan algo, que no lo dejen morir. Y a veces los demonios arrastran otra vez su alma y lo llevan al infierno. Es una situación impresionante hasta que finalmente muere. Eso ilustra, amado hermano. Y hay gente que al momento de morir han visto demonios que han venido por ellos. Y otros también han visto ángeles que han venido por ellos para llevar su alma al reino de los cielos, al nombre de Cristo. Gloria a nuestro bendito Salvador. Entonces dice la palabra que el camino de la vida es hacia arriba al entendido para apartarse del Seol abajo. Dios a través de su palabra le presenta dos caminos a la raza humana. Cada persona tiene la responsabilidad de decidir por cuál de esos caminos quiere transitar. El Señor no nos obliga a caminar por ninguno de esos dos caminos, pero sí nos muestra lo que hay al final de cada uno de ellos. Es decir, cuando usted muera, voy a simplemente a conjeturar, una persona muere, si se perdió, nunca va a poder decir, pero yo dónde estoy, en el infierno, ¿y por qué? Si yo no sabía que existía el infierno. Usted y yo sabemos que existe el infierno. Ni nadie va a morir y va a llegar al cielo. ¿Y dónde estoy? En el cielo. ¿Y yo qué hago aquí? No, es que usted, no, es que yo no quiero estar aquí. No, tampoco va a pasar eso. Los que lleguemos al cielo es porque queríamos estar allá, porque queríamos ir allá. Pero mire que hoy en día la mayoría de la gente sabe que existe el cielo y que existe el infierno. La gente sabe. Dios a través de su palabra nos muestra lo que hay al final, lo que hay en el más allá. Él nos lo muestra. Vamos a San Mateo capítulo 7, por favor. A Dios sea la gloria. San Mateo capítulo 7. Cristo vive para siempre. Gloria al Señor. Vamos a leer los versículos 13 y 14. Mire que aquí el Señor nos está mostrando los dos caminos, pero no está obligando a nadie a entrar por alguno de ellos. Verso 13: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Investigando un poco, amados hermanos, me puse a mirar el verso 13, a compararlo con otras versiones. Vuelva a leer el versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Permítame, le leo este mismo versículo 13 en otra versión de la Biblia, se llama la Nueva Traducción Viviente. Mire cómo lo traduce: solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Y esta versión como es un poco más explícita. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Porque la gente lo escoge. Cuando una persona rechaza el camino de la salvación,
cuando una persona rechaza el evangelio, automáticamente está diciendo: yo escojo el camino de la muerte. Por ese apego que hay en el ser humano a lo de esta tierra, al pecado. Porque a la carne le gusta el pecado, a la carne le gustan las sensaciones. Pero usted y yo vamos a la palabra y nos dice la Biblia: no le haga caso a su carne en todo lo que ella diga. Amén. Pablo en su carta a los Romanos capítulo 8 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Amén. Los que son de la carne en las cosas, no, hermano, yo quiero disfrutar la vida. Yo quiero darle rienda suelta, hermano, a todo lo que me pida mi cuerpo. Por eso la gente dice: yo amo la rumba, yo amo el baile, yo amo esto y yo amo lo otro. Pero eso lo va a llevar a la muerte. Y no estoy hablando de la muerte física, a la muerte espiritual. Sigue diciendo Pablo: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, y no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Las inclinaciones de la carne son enemistad contra Dios. Cuando alguien, y en este caso un cristiano, comienza a hacer cosas desagradables ante los ojos de Dios, está entrando en enemistad con Dios. Oh almas adúlteras, dice Santiago, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera hacerse amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, así sea cristiano evangélico bautizado. Pero si se quiere hacer amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Dios nos guarde, amados hermanos, porque no es lo que Dios quiere para ninguno de nosotros. Pero el creyente tiene que determinar en su corazón, porque tal vez usted esté siendo tentado de muchas maneras, pero si usted en su corazón tiene temor de Dios, si usted ama y valora lo que Dios ha hecho por su vida, usted dice: no, que Dios me guarde, ayúdame, Señor. Y lucha contra esas cosas, etcétera, pero no, porque usted ama al Señor. Entonces, cuando el Señor Jesucristo dice que pocos son los que hallan el camino de la vida, es porque la mayoría de las personas no está dispuesta a considerar esto. Es decir, no son entendidos, no les interesa su futuro en la eternidad. Ellos solo piensan en lo terrenal como si fueran a vivir aquí eternamente. El entendido dice: no, ¿de qué me sirve a mí? Sí, voy, me revuelco en el pecado y disfruto muchas cosas y tengo muchas experiencias, pero ¿qué tal que me pierda? ¿Qué tal que me agarre Satanás allá y yo no sea capaz de volver? Hermano, le repito, muchos han intentado volver y no han sido capaces. Se habla de una línea invisible, pero de que existe, existe. Una línea que cuando el cristiano, aquí estamos hablando de cristianos, cuando el cristiano cruza esa línea invisible, hermano, ya no es capaz de retornar. Yo no le puedo decir a usted: hermano, mire, después de 3 borracheras usted cruza la línea invisible. Después de 3 adulterios usted cruza la línea invisible. Después de 3 trabadas con perico usted cruza la línea. Yo no le puedo decir eso. Pero lo que sí es cierto es que hay quienes han cruzado la línea invisible y no han sido capaces de volver. No han sido capaces. Por eso lo que la Biblia nos dice es: hermano, no juegue con el pecado. Si algunos andan por ahí saboreando una cosita y saboreando otra y dan otro pasito atrás, ay, Señor, perdóname. Y de pronto, pero hermano, pero tampoco, otro poquito, otro poquito. Y ahí está el diablo: hágale otro poquito, hágale, tranquilo, no le va a pasar nada, tranquilo. Usted va y ora y le pide perdón al Señor y ya. Así han empezado muchos, a pisotear la gracia de Dios, a jugar con la misericordia del Señor, hasta que cruzan la línea invisible y no han podido regresar.
Por eso en lo personal me impacta mucho la historia de Benito, algunos de ustedes la han escuchado. Porque es que retrata, amados hermanos, de una manera tan impresionante la experiencia de esos cristianos que tristemente vuelven atrás, se reconcilian y nos alegramos por el que se reconcilia, pero luego vuelve a recaer en el pecado. Y dice la canción que Benito volvía a la iglesia, volvía y se apartaba, volvía a la iglesia, volvía y se apartaba, hasta que él comenzó a sentir que ya Dios no le escuchaba. Y dice la canción, buscaba a Jesucristo en ayuno y vigilia, pero el Dios de la Biblia ya no le respondió. Y fue tanta su angustia ante el cielo cerrado que su mismo pecado lo echó a la perdición. Salió una mañanita al solar de su casa, usando como gasa su propio cinturón, llevándoselo al cuello de la raíz de un árbol. Nuestro hermano Benito se ahorcó. Acabó con su propia vida. La angustia, hermano, porque hay personas, gente que se ha descarriado, que llegan a sentir el frío, permítame decírselo de esa manera, el frío del rechazo de Dios. Ya Dios no los escucha. Mi esposa me contó de alguien que tristemente partió de este mundo en esa condición. Y mi esposa me dijo, yo la oí un día en el templo a los gritos diciéndole, Señor, por favor, no me deseches, no me deseches. Pero ya estaba desechada esa persona. Porque así como usted y yo cuando oramos, hermanos, sentimos la paz de Dios, sentimos el gozo del Espíritu Santo, sentimos, hermano, que Dios nos escucha, porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así también el que ya ha sido desechado por Dios siente cuando ya Dios no lo escucha. Entonces se apodera de esa persona, hermano, un sentimiento de impotencia, de terror, al saber que lo único que le queda es la condenación eterna. Esto, amado hermano, de la vida espiritual es real. Esto es real. El mundo espiritual es real. Mientras usted y yo caminamos con Cristo, hermano, vamos protegidos por el Señor. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero el que se aparta de Cristo y comienza a andar por otro camino, pues su vida va a estar rodeada de demonios. Demonios que le van a estar incitando a revolcarse en el pecado, a hundirse cada vez más en el pecado. Porque eso es lo que quiere Satanás, que el Señor lo reprenda, destruir a la persona. Cuando un cristiano cuando el diablo hace caer a un cristiano en adulterio, estoy hablando de cristianos casados, no crean que el diablo dice, pues bueno, listo, ya lo hicimos caer en adulterio, déjelo quieto. No, la próxima meta de Satanás es el hogar, es destruir ese hogar. Si el cristiano no paga el precio humillándose a Dios, porque si se arrepiente de todo corazón, Dios le perdona, pero sea consciente, la meta de Satanás ya es el hogar, es destruir el hogar. Y no se va a quedar contento si destruye el hogar. La próxima meta es arruinar esas vidas de tal manera que se descarríen y poderlo llevar al infierno. El diablo, hermano, su anhelo es, hermano, él sueña con llevar a todos los cristianos al infierno. Y tristemente hay quienes han perdido esa batalla. ¿Por qué? Por necios. Porque la Biblia es clara al decirme, el camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. Por eso a los cristianos se nos ordena asumir una actitud diferente a la de quienes no se identifican con la voluntad de Dios. Vaya a Efesios capítulo 5, al nombre de Cristo. Efesios capítulo 5, gloria a Jesucristo. Aleluya.
leamos del verso 15 hasta el 17. Eso es para nosotros los cristianos. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Recuerda que al principio le dije que la palabra entendido iba a jugar un papel importante en esta enseñanza. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena o mejor la voluntad del Señor. Entendido, ¿qué quiere Dios para mi vida? ¿Qué quiere Dios para usted? Yo le pregunto, amado hermano, ¿querrá Dios verlo a usted descarriado? No. ¿Quiere Dios verlo a usted desanimado? No. ¿Quiere Dios verlo a usted atado por el diablo y esclavizado del pecado? No. La voluntad de Dios es que usted y yo nos mantengamos firmes, es que usted y yo día tras día estemos peleando la buena batalla de la fe, es que día tras día nos esforcemos, hermano, para que nos mantengamos firmes con la ayuda del Dios Todopoderoso. No seáis insensatos, sino entendidos. ¿Qué tenemos que tener usted y yo? Claro, amados hermanos, que nuestro camino, nuestra ruta, no debe tener reversa. No ande en su corazón considerando un plan B. En nuestro corazón solo debe haber un plan. No un plan A ni un B. B, C, D, E, F, todos los que usted... hermano, pues si alguna cosa, yo me voy de aquí. Plan B. A mí me lo han dicho en la cara, no insultándome ni nada. Pastor, no vaya a pensar que me voy a descarriar. Pues no voy a volver a la iglesia, pero no vaya a pensar que me voy a descarriar. Esa historia yo ya la he escuchado. Y han terminado descarriados. Por eso el Señor Jesucristo nos dice tan claramente: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Es que lo dice la palabra de Dios, hermano. Separados de mí nada podéis hacer. A mí me lo han dicho, hermano, en varias ocasiones. No vaya a pensar que me va a descarriar. No hay que pensarlo, es que termina descarriado al separarse de Cristo. Porque a algunos se les olvida que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Qué pasa con una extremidad? Cualquier extremidad que le corten a una persona, ¿qué pasa con esa extremidad? ¿Se muere o no se muere? Mire, hermano, mientras usted y yo estemos aquí, los deditos, hermano, así alguno de ellos se haya pegado un golpe, un machacón bien fuerte, negro y todo, pero ahí sobrevive el dedito. Con esa uña negra, pero ahí está el dedito pegado, porque está en el cuerpo. Usted puede llegar a perder la vista de un ojo, pero el ojo todavía está ahí en el cuerpo. Saque el ojo del cuerpo, córtese un dedo, córtese una extremidad, a ver qué pasa. Eso ilustra, amado hermano, lo que somos nosotros. Hermano, mire, y eso hace parte también del entendimiento, del buen entendimiento. La iglesia es parte integral de nuestras vidas, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pablo dice que nosotros somos miembros los unos de los otros, que Cristo es la cabeza de este cuerpo llamado la iglesia. Entonces, cuando alguien dice que se va a ir por la razón que quiera argumentar, que delante de Dios usted y yo jamás tendremos la razón, la excusa perfecta para decir me fui de la iglesia, jamás. No tendremos ninguna razón, ninguna excusa perfecta. El que se va es por orgulloso, por rebelde, por caprichoso, por mimado, porque no se dejó corregir, porque no se dejó enseñar.
Pero al dar ese paso hacia afuera, quien lo creyera, se está desligando de Cristo. Tremendo, amado hermano. Eso es tremendo, es un misterio, pero es real. Es que ahí está en la palabra. Esto es un cuerpo. Usted y yo hacemos parte del cuerpo de Cristo. Usted y yo somos así, tal vez una célula, algo, pero algo somos en el cuerpo de Cristo. Un porito, un vellito, lo que sea, pero algo somos dentro del cuerpo de Cristo. Si usted se separa del cuerpo de Cristo, poco a poco usted comienza a morir en la vida espiritual. Separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Por eso el camino de la vida es hacia arriba al entendido. Y el creyente entendido, el creyente sensato, es consciente. Esto es una lucha de todos los días, amado hermano, de todos los días, de todos los días. Todos los días, usted y yo tenemos que luchar por mantenernos firmes en este camino, todos los días. Esto no es una lucha de cada mes, esto no es una lucha de una vez cada 6 meses, es de todos los días, amados hermanos, todos los días. Mire, usted tiene que luchar continuamente contra el desánimo, contra los ataques del diablo que le llegan a la mente, contra su carácter inclusive, contra tantas cosas, hermano. Pero todos los días usted y yo tenemos que luchar con algo y contra algo. Todos los días el creyente es atacado, es bombardeado por las tinieblas, todos los días. Entonces, si usted y yo todos los días no nos fortalecemos en el Señor, si usted se da el lujo de dejar de orar 2 días, 3 días sin orar, 1 semana sin orar, ¿qué pasaría con su cuerpo si usted que se queda 1 semana sin comer? ¿Ah? ¿Usted sabe lo que pasa, amado hermano? Así es el alma. La oración es la fortaleza del alma. La palabra de Dios es el alimento del alma. Si yo no vuelvo a orar, si yo no me vuelvo a alimentar con la palabra, pues mi alma se va secando, mi alma se va muriendo. Yo me quedo sin fuerzas para luchar. Viene el ataque del diablo, viene la tentación, viene cualquier cosa y yo no voy a ser capaz de resistir. Por eso el camino de la vida es hacia arriba al entendido. El buen cristiano, hermano, se mantiene mentalizado. Esto es hacia adelante, todos los días. No mire hacia los lados, que aquel dijo, que por allá hicieron, que si vio lo que salió en internet, que salga, hermano, hasta el diablo. Eso a mí no me importa. Yo sé para dónde voy. Yo sé con quién voy. Yo sé quién es mi Señor. Yo sé quién me salvó a mí. A mí no me salvó nadie que salga diciendo lo que quiera decir por YouTube o por Facebook. Hermano, es que no, a mí no me salvaron a las personas. Que aquel se descarrió después de que era tremendo cristiano, pues que Dios tenga misericordia de él. Pero eso no tiene por qué afectar mi relación con Dios. El error de muchos cristianos es andar mirando para el lado, hermano, y mire, y mire. Y era el grupo de alabanza. Sí, ¿qué hacemos? Y ese era pastor. ¿Qué hacemos? ¿Es problema de él? Es que el Señor me llamó, fue a mí, me salvó, fue a mí. Yo no encuentro en la Biblia que el Señor me diga, mire, si usted ve un pastor que se descarríe, descarríese usted. Si usted ve que uno del grupo de alabanza cayó en adulterio, pues ¿para qué va a volver a esa iglesia? No, hermano, no se deje engañar por el diablo, hermano. Qué lástima por los que llegan a caer, qué lástima por los que llegan a fallarle al Señor. Pero la Biblia también me dice a mí, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Esto es de perseverar hasta el fin, amados hermanos. Sigamos por el camino de la vida que es hacia arriba, para apartarnos cada vez más del Seol o del infierno
abajo. La próxima semana, con la ayuda del Señor, termino este estudio, porque quiero demostrarles por la palabra que el Seol y el infierno son sitios, son el mismo sitio y que son reales y que también quedan en las profundidades de la tierra. Amén. Vamos ahora y le damos gracias al Señor por su bendita palabra. Padre nuestro, que estás en los cielos, mi alma te da la gloria, Padre Santo. Bendito sea tu nombre para siempre. Bendita sea tu misericordia por los siglos de los siglos. Señor, yo te doy gracias por este consejo de tu palabra que has puesto en mis labios, Señor. Gracias por recordarnos que el camino de la vida es hacia arriba, que hacia abajo está la muerte, el dolor, el quebrantamiento, la miseria y la perdición. Glorifica tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser entendidos de cuál es tu perfecta voluntad, mi Dios. Continúa dándonos la gracia y la fortaleza suficientes para mantenernos dentro del camino de la vida, para seguir transitando por esta senda del evangelio que tú nos has trazado, mi Señor. Bendice a tu pueblo, Padre. Guárdanos de volver atrás. Guárdanos de caer de tu gracia. Guárdanos de caer en las trampas del diablo, Padre. Que podamos con tu ayuda terminar nuestra carrera en victoria.